Hola, soy María Prieto y junto a María Quirós vamos a exponer nuestro trabajo sobre las calificaciones de restaurantes en México por consumidores reales desde 2012. El contexto elegido para nuestro trabajo se basa en una cadena de restaurantes en México que quiere ampliar su oferta de hostelería según las demandas de la sociedad mexicana. Para ello necesita financiación y va a recurrir a los accionistas. Estos confían en María y en mí como expertas y es una relación ya establecida. Mi compañera María ha explicado un poco el contexto del tema elegido, que son las valoraciones de los restaurantes, como ya ha explicado ella, y ahora voy a hacer una breve explicación de lo que podemos encontrar en el archivo de Power BI. Primero encontramos diferentes gráficas sobre los puntos o los aspectos que nos han parecido más importantes que debemos tener una un pequeño conocimiento de la situación. Y ya después hemos analizado ciertos puntos de manera más específica para poder responder a una serie de preguntas. Los puntos que hemos considerado que debemos conocer de manera más genérica son los tipos de gastronomía con los que cuenta la Ciudad de México, el país de México, un análisis de los restaurantes, la situación geográfica y la distribución de dichos restaurantes y dónde se encuentran más tipos de gastronomía, etc. Y un poco una visión de las calificaciones de los consumidores hacia los restaurantes y los tipos de gastronomía. Y después ya tenemos el análisis más específico de los datos que responden a la pregunta, que es lo que explicamos a continuación. Planteamos 4 preguntas y las respondemos con la información que proporcionamos en esas gráficas. Ahora hemos planteado una serie de preguntas para analizar de manera más específica estos datos. La primera pregunta planteada es: ¿qué se puede aprender de los restaurantes con las calificaciones más altas y si tienen las preferencias del consumidor algún efecto en las calificaciones de los restaurantes? Para responder a estas preguntas hemos desglosado algunos de los datos del CSV de Ratings para identificar los restaurantes que tienen calificaciones más altas. Hemos visto cómo valoran los consumidores tanto el servicio de los restaurantes como la comida de los restaurantes, y hemos aplicado un filtro para que nos dé los datos de solo los 5 restaurantes que más les gustan a nuestros consumidores, para así poder analizarlo mejor, porque si tenemos que analizarlo de todos los restaurantes no lo veríamos de manera tan específica. Y nos ha salido que los restaurantes que prefieren nuestros consumidores son Tortas Locas Hipocampo, Puestas de Tacos, Cafetería y Restaurante del Pacífico, Gorrita de Glorias y La Cantidad de Restaurantes. Y esto lo hemos, de estos 5 restaurantes hemos aplicado 2 gráficas. Una en la leyenda hemos puesto el servicio de la comida y en otro el servicio del restaurante, y en otro hemos puesto la comida del restaurante, es decir, cómo los consumidores han evaluado esos dos datos. Y como podemos ver, la comida es lo que más valoran los consumidores a la hora de elegir el restaurante, es decir, le dan más importancia a la calidad de la comida que al servicio que han tenido en ese restaurante. Contestando a la segunda pregunta, que lo podemos ver en la siguiente pantalla, que de clientes y preferencias, vemos cómo sí la preferencia del consumidor influyen en las calificaciones de los restaurantes. ¿Por qué? Porque en la dos gráficas vemos que siguen el mismo orden las gastronomías. Cuando uno está ordenado según la preferencia del consumidor y el otro según las calificaciones, y siguen el mismo orden, es decir, los que más le gustan a los consumidores son los que más nota tienen, porque hay el mismo orden en ambas gráficas. Respondiendo a la segunda pregunta sobre la demografía de los consumidores, claramente a través del mapa cloroplético vemos que todos los consumidores están repartidos a lo largo de México, pero podemos destacar 3 zonas, sobre todo, que son de mayor concentración. La más grande, conocida como Tamaulipas, la contigua esta, San Luis Potosí, y por último el estado de Morelos. Ahora veamos si indica algún sesgo en la muestra de datos, entendiendo sesgo como defecto en el diseño del estudio de la investigación. Por lo tanto, podríamos identificar como sesgo que son solo 3 estados elegidos para calificar los restaurantes de México.
Estos tres estados son los nombrados antes: San Luis Potosí, Tamaulipas y Morelos. Otra pregunta clave que nos hemos planteado es si existe una brecha entre oferta y demanda que podamos aprovechar y podamos explotar. Nuestro análisis detallado del CSV de los restaurantes nos ha revelado que hay gran diversidad y creatividad en la cultura y en el país de México, y es decir, que el mercado está lleno de opciones. Observamos fuerte presencia de ciertos tipos de cocina, pero también notamos que hay ciertos tipos de cocina que la oferta es muy baja, es decir, que no tienen tanta presencia. Y esto podría ser señal de oportunidad en el mercado que podemos explotar nosotros. Entonces, analizando junto a la gráfica de demanda, donde hemos analizado cuáles son las preferencias de los consumidores, que hemos considerado que las gastronomías que más gustan a los consumidores son las que más demandan. Entonces, analizando esto, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, hay gran oferta de bares, mientras que realmente no son los más demandados. Pero lo que podría ser nuestra oportunidad para explotar es, por ejemplo, una pizzería. Está muy demandada porque está de las primeras en la lista de las preferencias de los consumidores, y después en la lista de ofertas se encuentra en una posición mucho más baja que otro tipo de gastronomía, por lo cual podría ser una oportunidad a explotar en el mercado. ¿Hay alguna brecha de demanda y oferta que se pueda explotar en el mercado? Vamos a verlo ahora. Si observamos el gráfico de barras agrupadas sobre el análisis de oferta, encontramos que obviamente lo más ofertado en México es la comida mexicana. Pero si quitamos esta obviación, tendríamos como más ofertado los bares, como bien se puede ver en la gráfica. Ahora vámonos a la gráfica de barras agrupadas sobre el análisis de la demanda. Siendo igual primero México, como hemos dicho antes, porque nos encontramos en México, pero quitando esto tendríamos como gran demanda la comida americana, considerándose esto una brecha en la relación oferta y demanda, ya que a nivel de oferta está mucho más abajo colocado en la escala de restaurantes, tipos de comida ofertada. Así que por eso se podría considerar como la comida americana un objeto a explotar, ya que está muy demandado pero menos ofertado.